Bienvenidos a mi primer vlog volando con Viva Aerobús a México. Comenzaron las vacaciones y preparo maletas, pasaporte, dinero y otras cosas indispensables para mi viaje a México. Salgo de mi apartamento y me dirijo al auto que me está esperando para llevarme al aeropuerto. Salimos en el horario de la tarde, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, para llegar con tiempo al aeropuerto a realizar el check-in. En el viaje me acompaña mi tía, que no se pierde una, y el conductor. En el trayecto recogemos a mi tío, el esposo de mi tía, que también nos acompaña. Llegamos al Aeropuerto Internacional José Martí en el horario de las 6 de la tarde. Mi salida es por la Terminal 3. Me despido de mis tíos y me pongo en la fila para realizar mi check-in. Reviso en la pantalla mi vuelo a Monterrey en el horario de las 9:30 de la noche on time. Después paso por emigración, donde revisan mi pasaporte y demás datos personales. Posterior a eso revisan mi maleta y pertenencias por la aduana. Llego a la sala de espera de mi vuelo. Mi vuelo era a las 9:45 de la noche, horario de Cuba. En el vuelo había muchos mexicanos procedentes de Monterrey, que habían venido a Cuba de vacaciones. Finalmente todos nos dirigimos al avión y en este hice fila para incorporarme a mi asiento. Verifique su pase de abordar, el cual indica su asiento con un número y letra. Considere que las letras A y F corresponden a ventanillas. Mi asiento era el 21F con ventanilla. Aquí me preparé para el despegue. Abroché mi cinturón y escuché las orientaciones del personal que trabaja en el avión. Y la bolsa de respaldo. Cualquier objeto que no desee pase por mí. Este avión es un Airbus A321, el cual tiene 10 salidas de emergencia, localizadas 2 en la parte posterior, 2 detrás del ala, 4 ventanillas sobre Me el dediqué a área de leer, la me quedé dormida hasta que la aeromoza me despertó ligeramente para entregarme el snack. Durante el aterrizaje, vimos la bella vista nocturna de la ciudad de Monterrey. Espero que al igual que yo la disfruten. El aterrizaje ocurrió a las 11 de la noche, horario de Monterrey. En el aeropuerto de Monterrey hay 3 terminales, la A, la B y la C, siendo la A la principal. En la terminal A, lo primero es pasar por emigración. En emigración hay 2 filas, una para extranjeros y otra para ciudadanos mexicanos. Aquí revisan mi pasaporte, visado, me realizan preguntas sobre los días de estancia que voy a tener en México, el lugar al que me dirijo, y al estar todo bien, me permiten transitar sin problemas. Recojo mi maleta y voy a la Terminal C, ya que en esta ocasión mi estancia en Monterrey fue solo para realizar escala y continuar el viaje hacia Hermosillo. Observo en pantalla el estado de mi próximo vuelo. Me dirijo a la salida a tomar el bus que me va a llevar a la Terminal C. En este trayecto fue muy gentil conmigo el chofer de la ruta. Su nombre es Carlos. Desde aquí te envío un saludo. Una vez en la Terminal C meriendo algo ligero, un americano con leche y un sándwich integral de pavo y queso. Tiro selfie y realizo el check-in para esperar mi vuelo con destino a Hermosillo. Escucho la puerta correspondiente de cada vuelo, siendo la mía la puerta número 26.
Su porte correspondiente es la número 16. Pasajeros del vuelo 4046 con destino a Toluca, su porte correspondiente es la número 22. Pasajeros del vuelo 4110 con destino a Hermosillo, su porte correspondiente es la número 26. Pasajeros del vuelo... Al escuchar el número de la puerta de mi próximo vuelo, fui hacia ella, la número 26. Desde ahí agotado. Durante el trayecto recorrí las tiendas y conocí a una pareja de mexicanos que iban de vacaciones a Cancún y a Ciudad del Cabo. Una vez que llaman para abordar el avión, hago fila en la zona 4. Las filas están organizadas en distintas zonas. Posterior a esto, documento mi equipaje y chequean mi pasaje por el código escáner. Cada vez que viajo siempre noto la amabilidad de los mexicanos, ya sea en un restaurante, discoteca, en el hospital, en la farmacia o en los diferentes servicios que tienen que brindarte en el aeropuerto. La amabilidad y su trato es notable. Una vez ya en el avión, me toca asiento con ventanilla. Me quedo dormida. Me desperté durante el aterrizaje y me dirigí al Aeropuerto Internacional de Hermosillo. Aquí realicé la fila para recoger mi maleta, que fue una de las primeras en salir. Me percaté de que una vez que ya estaba en el aeropuerto, Emigración no me hizo preguntas como me habían hecho en Monterrey, ni me recogieron pasaporte, no me pidieron documentos, nada. Todo fue libre tránsito y todo muy rápido. Aquí me recibió mi mamá, que estaba de posguardia. Desayunamos juntas. En mi caso pedí un frapeado de fresa con crema, que estaba delicioso, y un emparedado que me encantó. Y bueno, después de esto me dirigí con mi mamá a su casa. Espero que les haya gustado el blog. Comenta si has viajado a México con Viva Aerobús, cómo fue tu experiencia.